Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa colocándonos rápidamente en el pasado mexicano, en el viernes 17 de agosto de 1928, en que el periódico Excelsior publicaba en su número 4168, en primera plana, esta nota. Fue designado el señor licenciado Emilio Portes Gil al primer puesto en el gabinete. Lo hizo ayer el señor presidente, era Calles el presidente. El próximo lunes se hará cargo del despacho de la Secretaría de Gobernación. Otro nombramiento. Se dice que los otros puestos vacantes en el gabinete también se cubrirán. Recordemos que hacía un mes para esta fecha, 17 de agosto de 1928, León Toral había asesinado a quien había resultado ganador de las elecciones para reelegirse como presidente de la República, Álvaro Obregón. Entonces, el país se quedó sin sustituto de Calles, que terminaba ese año su mandato. Y con el problema de quién iba a sustituir al muerto, a Obregón. Entonces, Calles, que era un político amañado, mafioso, que jugaba muy bien el ajedrez de la política, sacó de la gubernatura de Tamaulipas a Emilio Portes Gil, lo colocó en la Secretaría de Gobernación para perfilarlo como el sustituto de Obregón, a alguien que Calles podía manejar a su antojo, que era Emilio Portes Gil, y así inició el maximato, el poder de Calles detrás del trono, por abajo de la mesa. Calles, en su residencia de la colonia Anzures, en la Ciudad de México, en reunión con Emilio Portes Gil, invitó al gobernador de Tamaulipas, a Portes Gil, a ser el nuevo secretario de Gobernación. En el Poder Ejecutivo Estatal, Portes Gil fue sustituido por el diputado profesor Juan Rincón, quien seguramente duraría en el cargo hasta febrero de 1929, cuando concluiría el cuatrienio de Portes Gil. También se pronosticaba que en los días siguientes Calles nombraría a los nuevos titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Industria, Comercio y Trabajo. De esta última Secretaría, Industria y Comercio y Trabajo, había renunciado, lo habían forzado a renunciar al poderosísimo Luis Napoleón Morones, Luis N. Morones, porque también, junto con Calles y junto con la Iglesia Católica, eran sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen de Obregón. Una vez completo el gabinete, se celebraría una reunión con todos los secretarios de Estado para diseñar el último informe presidencial de Calles, que debería rendir el 1 de septiembre de 1928. Otra nota es la siguiente. La memoria del general Obregón será honrada. Ceremonia en toda la nación hoy. A las 14:20 se harán salvas de artillería. Exactamente al mes y a la hora 14:20 de que había sido asesinado, en todo el país se dispararían salvas de artillería. Una velada en el Teatro Iris, el Teatro Esperanza Iris, allá en la calle de Donceles, Ciudad de México. El tráfico se suspenderá por 10 minutos en toda la ciudad. Se continuaba informando acerca del homenaje que en todo el país le sería rendido a Obregón, por lo que la coordinadora de partidos obregonistas de la República Mexicana hacía las gestiones correspondientes. Fue constituida una comisión organizadora integrada por el senador Pedro Belanzaurán, el coronel Tomás Robinson,
el diputado Silvano Sotelo, el señor Miguel Orrico y Caparroso y el profesor Rafael Mayén Jr. Entre las actividades ceremoniales, se acordó que en todas las escuelas del país, a las 9 de la mañana, se leyera solemnemente la biografía de Obregón y se guardaran 5 minutos de silencio, no uno, 5 minutos de silencio. Y además se obligaría a todos los niños y niñas de las primarias a escuchar la aburrida biografía de Álvaro Obregón. Qué manera de imponerle al estudiante, al pueblo, una figura que en realidad fue un criminal, que en realidad fue un dictador, un corrupto, Álvaro Obregón, queriéndolo elevar a la calidad de héroe. Pero era una maniobra de calles, porque era como el clímax al que llegaría el obregonismo después de haber sido asesinado su caudillo Obregón, y después del clímax venía la baja, la minimización absoluta del obregonismo, la destrucción del obregonismo porque surgía el maximato de Calles. Esa era la intención. Por la tarde se suspenderían las clases en todas las escuelas. Calles había ordenado a la Secretaría de Gobernación que a partir del mediodía del 17 de agosto se suspendieran las actividades en las oficinas de gobierno. También se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hiciera lo mismo. Se cancelarían todos los espectáculos públicos en la capital durante ese día. El regidor Ladrón de Guevara realizaba las gestiones necesarias en ese sentido. A las 14:20 horas se suspendería el tráfico en toda la ciudad por disposición del inspector general de policía, general Antonio Ríos Certuche, y en ese momento en todo el país se dispararían 19 salvas de artillería, según órdenes del secretario de Guerra y Marina, Joaquín Amaro. Los discursos a pronunciar en el Teatro Iris serían transmitidos por radio a través de la estación de la Secretaría de Educación. Así empezó la radio en México. Así empezó Radio Educación, con discursos a favor del asesinado Álvaro Obregón. Así arrancó la radio en este país. En su página 12, el periódico Excelsior publicó esta otra nota. Otros médicos legistas que dictaminarán sobre la razón de León Toral. A ver si no estaba loco. El juez que sigue la causa deseaba que no se entorpeciera la secuela del proceso del asesinato del general Obregón a fin de cerrarlo cuanto antes. Le surgía ya acabar con Toral. Con la intención de que el juicio de Toral concluyera a la brevedad posible, el juez Alonso Aznar Mendoza dispuso que los médicos legistas presentaran por separado los resultados de los exámenes médicos practicados a Toral y fijó como fecha límite para presentar testimonios de buena conducta en favor de Toral y de su vida morigerada el día 20 de agosto. Finalmente se informaba que el propietario del restaurante La Bombilla, a donde fue asesinado Obregón, allá en San Ángel, el español Emilio Casado, solicitaba que la autoridad de San Ángel en Chimalistac pues le permitiera volver a abrir su negocio, cerrado desde el día del homicidio de Obregón. Pues qué culpa tenía el dueño del restaurante y sus trabajadores de que ahí fueran a asesinar a Obregón. Ellos necesitaban abrir el restaurante. Bueno, en su página 3, el periódico Excelsior publicó esta nota. Partidas de rebeldes que sufrieron fuerte derrota. México se encontraba en plena guerra cristera. Veracruz, agosto 18. La 10ª Jefatura de Operaciones Militares
fue informada por los jefes voluntarios de Tierra Blanca y Piedras Negras de que fueron batidas las partidas rebeldes cristeras de los hermanos Ramírez y de Mateo Amador. Pío Lara, jefe de los voluntarios de Piedras Negras, sostuvo ruda refriega con la gavilla de los hermanos Ramírez en Matamaguey, haciéndoles 2 muertos. Le recogieron documentos que comprometían a conocidas personas del puerto, quienes daban ayuda pecuniaria a los rebeldes católicos. Entre los documentos también aparecen nombramientos oficiales de las fuerzas que pertenecían a José Lagunes. El jefe de voluntarios dio alcance a los rebeldes, matando al forajido Rufino Quintero. Pues así estaba la situación en el país, con el crimen de Obregón, los festejos, las ceremonias en su honor que se obligaba a llevar a cabo en las escuelas, en las ciudades, suspender el tráfico a la hora en que habían sido asesinados, imponer en las escuelas pues que se leyera la biografía, que en nuestra siguiente sesión habremos de particularizar sobre el tema de Obregón en las escuelas. Es decir, contarles a las niñas y a los niños un cuento de hadas, dulcificando a esos generales terribles, criminales, corruptos, abusivos, que secuestraron el poder después de la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón, el mismo Carranza, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez y toda esa camada de ladrones contra la cual tuvo que luchar el pueblo mexicano para que poco a poco se fueran haciendo efectivas las propuestas de la Revolución Mexicana, como era el reparto agrario, como era el trabajo digno, como era la creación del seguro social, la nacionalización del petróleo, de los ferrocarriles, de la industria eléctrica. Todas esas fueron demandas de la Revolución Mexicana. Ahí hay que leer los documentos de los convencionistas de Aguascalientes. Y esta camada de sinvergüenzas que llegó al poder, Obregón, Calles, eran contrarios a aplicar esas medidas en favor del pueblo. Entonces el pueblo tuvo que luchar en contra de esa camarilla de rufianes que durante décadas usurpó el poder después de la Revolución Mexicana. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.